La carretera estaba desierta, envuelta en una oscuridad absoluta que parecía devorar todo a su paso. Solo el sonido constante de los neumáticos rozando el asfalto rompía el silencio mortal. Un camión pesado, cargado hasta los topes, avanzaba a toda velocidad. Su conductor, un experimentado trailero llamado Luis, había recorrido kilómetros y kilómetros de tierra olvidada, pero algo en el aire esa noche era diferente. Una niebla espesa comenzó a surgir del suelo, envolviendo el camión como si estuviera siendo devorado por una entidad invisible. Luis frunció el ceño, pero no le dio demasiada importancia. Sabía que en ese tipo de caminos, las condiciones podían cambiar rápidamente. Sin embargo, cuando vio una figura extraña al borde de la carretera, su corazón dio un vuelco. La sombra parecía humana, pero de algún modo, se movía de una manera que no podía ser natural. Luis aceleró instintivamente, pero la figura comenzó a seguirlo, primero caminando, luego corriendo. Los faros del camión iluminaban brevemente la silueta que parecía deslizarse sobre el asfalto con una velocidad imposible. El trailero intentó ignorarlo, convencido de que era una ilusión creada por la fatiga, pero a medida que avanzaba, las sombras que se formaban alrededor del vehículo no parecían ser producto de la niebla, sino de algo mucho más oscuro, algo que lo acechaba. De repente, la figura desapareció, pero un extraño crujido sonó en el sistema de audio del camión, como si algo, o alguien, estuviera susurrando justo detrás de él. La temperatura dentro de la cabina descendió abruptamente, y Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba solo en ese camino, algo estaba allí, con él, algo que no pertenecía a este mundo. Un mensaje corto apareció en su pantalla de GPS: desvíate ahora, o perderás más que tu vida. ¿Qué estaba pasando en esa carretera solitaria? ¿Quién o qué estaba detrás de él? La respuesta lo llevaría a un lugar donde la muerte y la oscuridad no tienen fronteras. La carretera que Luis recorría esa noche era conocida por los camioneros como uno de los trayectos más peligrosos, no solo por sus condiciones, sino por las historias extrañas que circulaban sobre ella. Los más viejos hablaban de sombras que se deslizaban entre los árboles y figuras que aparecían a lo lejos, solo para desaparecer al instante. Aquellos que se atrevían a transitar por allí muchas veces regresaban con historias perturbadoras, pero pocos se atrevían a hablar abiertamente de lo que realmente ocurría. Luis, un hombre curtido por años de rutas interminables, no era ajeno a este tipo de relatos. Había escuchado más de una vez las advertencias de sus compañeros, pero siempre se había mantenido escéptico. Para él, las carreteras no tenían misterios que no pudieran ser explicados por el cansancio o la mente cansada. Pero esa noche algo cambió. La sensación de que algo estaba acechando fuera del alcance de su vista se instaló en su mente, como una sombra que lo observaba desde los rincones más oscuros. El camión, un enorme vehículo de carga que Luis había cuidado durante años, avanzaba con dificultad por el camino serpenteante. Los faros brillaban en la niebla, pero la luz parecía tener dificultades para atravesarla. La carretera, de tierra y en mal estado, se extendía interminablemente, rodeada de un denso bosque que parecía devorar todo lo que tocaba. La única compañía que tenía Luis era el eco de su respiración y el sonido monótono de los neumáticos al rodar sobre el suelo irregular. A lo lejos, en la penumbra, se podía distinguir una pequeña aldea. Luis había pasado por allí en otras ocasiones, pero esa noche, algo se sentía extraño en el aire, como si el lugar estuviera deshabitado, aunque las luces titilantes de las casas indicaban lo contrario. A medida que se acercaba, vio figuras de personas que caminaban por las calles, pero sus movimientos eran erráticos, descoordinados. Parecían no tener prisa, como si el tiempo en ese lugar fuera ajeno a la normalidad. Luis pensó en detenerse y preguntar por un lugar donde descansar, pero algo lo frenó. La atmósfera en ese lugar lo inquietaba profundamente. Había una sensación de opresión, como si las paredes invisibles del lugar lo estuvieran atrapando. Así que decidió continuar, sin imaginar que esta sería la última vez que pasaría por esa aldea. La carretera se volvió cada vez más solitaria, más oscura. La niebla se espesaba y las sombras parecían ganar fuerza. Cuando la figura en la carretera apareció de nuevo, su corazón se aceleró. Ya no era una simple visión periférica o un error de su mente cansada. Esta vez, la figura estaba mucho más cerca, justo frente a él. Luis trató de frenar, pero el camión parecía moverse por sí solo,
como si algo estuviera controlando el vehículo. De repente, la niebla se despejó un poco, y la figura dejó de moverse. Luis pudo ver claramente lo que parecía ser una persona, pero sus ojos estaban vacíos, como si no estuvieran mirando realmente el mundo a su alrededor. No era humano, de alguna manera, eso lo sabía. Luis se sintió paralizado por un segundo, atrapado entre el miedo y la necesidad de escapar. El motor del camión comenzó a fallar, y el miedo se apoderó de él. Algo no estaba bien. Algo estaba acechando en la oscuridad. La figura en la carretera desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero la sensación de terror no se desvaneció. Luis no sabía qué era lo que lo perseguía, pero el peso de la incertidumbre lo envolvía, ahogándolo lentamente. Decidió acelerar, confiando en que la niebla y la carretera vacía solo eran una ilusión creada por su mente fatigada. Pero a medida que avanzaba, la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más densa, más irreal. El camión comenzó a emitir un extraño ruido metálico, como si algo estuviera golpeando el chasis. Luis miró por el retrovisor, pero la oscuridad no le permitió ver nada más que la niebla espesa. Pensó en detenerse, revisar el vehículo, pero el miedo lo mantenía inmóvil. Una extraña presión se apoderó de su pecho, como si las mismas sombras de la carretera estuvieran empujándolo hacia adelante. Sabía que algo no estaba bien, pero su instinto de supervivencia lo impulsaba a seguir adelante, a escapar de lo desconocido. Con cada kilómetro que avanzaba, la carretera parecía cambiar, como si se retorciera y se alargara de manera anómala. El GPS comenzó a fallar, las señales de tráfico desaparecieron de repente, y las luces del camión titilaban como si estuvieran siendo apagadas y encendidas por una fuerza externa. El aire se enfrió aún más, y Luis pudo ver su aliento en el aire. El calor que había sentido dentro del camión minutos antes se desvaneció, dejando solo una sensación glacial. Fue entonces cuando escuchó los susurros. Al principio, creyó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero los susurros se hicieron más claros, más cercanos, como si alguien le hablara al oído desde el asiento trasero. Luis miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada, solo la niebla, espesa como nunca antes. A medida que los susurros se intensificaban, él empezó a distinguir palabras que no entendía. No eran humanos, no tenían un tono que él pudiera asociar con una voz viva. Déjalo ir, escuchó una voz baja, casi inaudible. Vete de aquí, ya es tarde. Luis trató de ignorarlo, pensando que su cansancio y el aislamiento lo estaban afectando, pero la voz no se detuvo, al contrario, comenzó a intensificarse. Ya no estaba solo en la cabina del camión. Algo o alguien estaba allí, en la oscuridad, observándolo, esperando el momento adecuado para atraparlo. Y, por más que intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, su mente comenzaba a volverse cada vez más confusa. La sensación de estar atrapado entre dos mundos era insoportable. De repente, el camión dio un golpe fuerte, como si algo hubiera chocado contra él. Luis frenó con fuerza, pero el vehículo no respondía. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. En ese momento, el motor también dejó de funcionar, sumiendo todo en un silencio mortal. A través del parabrisas, pudo ver una figura inmóvil frente a él, justo en el medio de la carretera. No era humana, no lo era de ninguna manera. Su rostro era indistinguible, una masa de sombras y líneas borrosas, como si su forma fuera un reflejo distorsionado de algo antiguo y maldito. Luis intentó arrancar el camión, pero el motor no respondía. En su desesperación, miró hacia los lados, buscando alguna salida, pero todo a su alrededor era solo oscuridad y niebla. El miedo se apoderó de él, y la figura en la carretera comenzó a acercarse lentamente, flotando en el aire. Luis no podía moverse, no podía gritar. Estaba completamente paralizado. La figura comenzó a hablar, su voz distorsionada por el viento y la niebla. ¿Por qué viniste aquí?, susurró, acercándose más. Ya es demasiado tarde para ti, el camino no tiene fin. Luis sintió una presión creciente en su pecho, como si algo estuviera oprimiendo su alma. No sabía si estaba soñando, si todo esto era solo una alucinación o si realmente estaba frente a algo que no podía comprender. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y, con ella, la niebla. El camión comenzó a moverse de nuevo, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia adelante. Luis miró por la ventana, pero ya no estaba en la misma carretera. Había algo extraño en el paisaje que lo rodeaba. No estaba seguro de qué era, pero su mente comenzó a ser invadida por un terror indescriptible. La carretera seguía, infinita,
en un giro sin fin. La niebla desapareció, pero lo que quedó era mucho más aterrador. El lugar donde se encontraba parecía no tener fin, como si hubiera sido atrapado en un ciclo interminable. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se intensificó con cada kilómetro que Luis recorría. El camión avanzaba por una carretera interminable, pero algo no estaba bien. Las señales de tránsito ya no aparecían y la visibilidad seguía reduciéndose, como si la niebla quisiera engullirlo todo. Su mente, ahora completamente perturbada, intentó racionalizar lo imposible. Él estaba dando vueltas, pero la carretera no parecía repetirse, sino que se estiraba hacia lo desconocido. Un vértigo incomprensible lo invadía, como si fuera a caer en un abismo sin fin. A través del parabrisas empañado, comenzó a ver algo inusual. Un resplandor distante, como si una luz débil brillara al final del camino. Un faro. Luis se aferró a la idea de que tal vez, solo tal vez, ahí encontraría alguna respuesta, algún lugar donde pudiera detenerse y recuperar el control. Aceleró, sus manos sudorosas apretando el volante con fuerza. Pero cuanto más se acercaba, más extraño se volvía todo. La luz no era un faro común, en lugar de brillar hacia él, emitía un resplandor que parecía disiparse en el aire como si nunca hubiese estado allí. Entonces, una carcajada hueca, aterradora, llenó el aire. Luis se detuvo de golpe. El sonido provenía del interior de la cabina. No pudo evitarlo. Su piel se erizó y su respiración se aceleró. La carcajada resonó en sus oídos, y algo dentro de él se quebró. Una sombra se desmaterializó frente a él, surgiendo del asiento trasero. El rostro de la figura era borroso, como una amalgama de líneas y sombras. Su boca, distorsionada, parecía reírse de él. No era humano, no lo era en lo absoluto. «Pensaste que podrías escapar», susurró la figura, y su voz resonó en toda la cabina, envolviendo a Luis como un eco. «Este camino no tiene fin, y tú nunca saldrás de aquí». La niebla que rodeaba el camión comenzó a intensificarse, y el aire dentro de la cabina se volvió aún más denso. Luis no podía moverse. Sus músculos estaban tensos, paralizados por el terror. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. La figura frente a él se desmaterializó nuevamente, solo para aparecer en el espejo retrovisor, ahora mucho más cerca, casi tocando su cuello. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con una luz antinatural, vacíos pero llenos de maldad. De repente, la cabina del camión se sacudió violentamente, como si fuera golpeada por una fuerza invisible. Luis miró al frente y vio, al final del camino, una silueta monstruosa, una sombra gigantesca que emergía de la niebla. Era tan grande que parecía cubrir toda la carretera. Un aliento helado recorrió su piel mientras la figura se acercaba, y las luces del camión comenzaron a parpadear como si estuvieran a punto de apagarse. «Escucha», susurró la voz nuevamente. «El que entra aquí nunca sale. No hay vuelta atrás». Luis no pudo soportarlo más. En un impulso de pánico, intentó arrancar el camión, pero el motor murió completamente. El vehículo se detuvo por completo, como si fuera parte de una pesadilla de la que no pudiera despertar. La figura frente a él comenzó a avanzar, sus pasos retumbando en el suelo. Unos pasos que se alargaban y se alargaban, llenando todo el espacio a su alrededor. La luz del faro en la distancia comenzó a apagarse lentamente, y Luis comprendió, demasiado tarde, que nunca hubo una salida. La luz no era más que una ilusión, una trampa que lo había mantenido allí, atrapado en un ciclo de terror interminable. El camión comenzó a moverse de nuevo, sin control. Luis miró al frente, sus ojos desorbitados de miedo, mientras la figura avanzaba más y más cerca. Las luces del camión finalmente se apagaron por completo, y todo quedó envuelto en una oscuridad total. El sonido del motor desapareció, dejando solo el silencio absoluto. La figura ya estaba sobre él. El silencio en la cabina del camión fue absoluto. Luis, paralizado por el terror, sintió como si el tiempo hubiera dejado de existir. La oscuridad lo envolvía por completo, y la figura frente a él, ahora completamente inmóvil, se acercaba lentamente. Un sudor frío cubría su cuerpo, y cada respiración le parecía más difícil que la anterior. El miedo lo consumía desde adentro, como un veneno que se esparcía por sus venas. Y sin embargo, no podía moverse. No podía hacer nada más que esperar el inevitable final. De repente, un brillo tenue apareció frente a él, iluminando la figura de manera espeluznante. Luis pudo distinguir una sonrisa vacía y grotesca, que parecía burlarse de él.
La criatura estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento gélido rozando su rostro, pero algo dentro de él le decía que no debía mirar a los ojos de la figura, que era lo último que debía hacer si quería seguir con vida, si es que aún le quedaba algo de vida. Una sensación de vacío absoluto lo invadió. La figura extendió su mano, lenta, casi ceremonial. En ese momento, Luis intentó reaccionar, intentó gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero algo en su interior lo detenía. No podía mover ni un solo músculo. La figura, sin prisa, tocó su rostro. Un contacto frío, como si su piel fuera hielo. El pánico recorrió cada fibra de su ser, y su mente comenzó a gritar, a suplicar, pero las palabras no salían de su boca. Estaba atrapado en una pesadilla que no terminaba, atrapado en el ciclo sin fin de esa carretera maldita. La figura comenzó a reír, una risa gutural que reverberaba en la oscuridad. Luis sentía que su corazón latía más rápido, como si fuera a salir de su pecho. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad aterradora, llenos de una maldad tan pura que todo a su alrededor parecía desvanecerse en su presencia. El camión ya no era suyo, no estaba en control. Era como si hubiera sido absorbido por algo mucho más grande que él, algo que no comprendía. Y entonces, con un estremecedor crujido, el tiempo se detuvo. Todo quedó en silencio, la figura se desvaneció ante sus ojos, y la niebla comenzó a disolverse como si nunca hubiera existido. El camión volvió a arrancar, pero esta vez de manera extraña, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Luis, completamente agotado, miró a su alrededor, y fue entonces cuando lo vio. En el horizonte, la carretera continuaba, pero no era la misma. Todo a su alrededor estaba distorsionado, como si estuviera mirando a través de un cristal roto. El paisaje se tornó borroso, las luces de los faros del camión parpadeaban a intervalos irregulares. Luis sintió una presión en su pecho, como si estuviera a punto de desmayarse. Los recuerdos de lo que acababa de vivir comenzaron a desmoronarse en su mente, como si fueran fragmentos de un sueño que no podía recordar completamente. Pero algo era claro, ya nada sería igual. La carretera, la niebla, la figura, todo había desaparecido, pero algo en su interior le decía que este no era el final, que el ciclo continuaba. Luis observó el reloj en el tablero del camión, las horas no coincidían, los minutos no cuadraban. Era como si hubiera viajado en el tiempo, como si todo lo que había vivido no estuviera ocurriendo en el mismo plano de realidad. En ese momento, un estremecedor pensamiento lo atravesó como una flecha. ¿Y si la carretera nunca tuvo fin? ¿Y si, desde el primer día, había estado atrapado allí, recorriéndola sin saberlo? Y en el momento en que esa idea se instaló en su mente, una risa, idéntica a la de la figura, resonó nuevamente en sus oídos. Luis miró por el espejo retrovisor, y aunque no había nada allí, sabía que algo lo observaba, algo que nunca se iría. La carretera seguía adelante, interminable, oscura, y Luis ya no podía recordar si había sido él quien la había recorrido tantas veces, o si había sido la carretera quien lo había llevado. Las carreteras solitarias tienen algo en su esencia que hiela la sangre. Son territorios de sombras alargadas, de luces que parpadean en la distancia y de ecos que nunca deberían escucharse en el vacío de la noche. Para los traileros, estos caminos no son solo rutas de trabajo, sino escenarios donde lo inexplicable cobra vida. No importa cuánto hayas manejado, cuántas horas lleves al volante, ni cuántos kilómetros hayas recorrido. En algún punto, cuando la fatiga nubla la mente y la noche parece más oscura de lo normal, algo cambia, algo te observa, algo se mueve en el rabillo del ojo, y cuando finalmente lo notas, ya es demasiado tarde. Esta historia pertenece a Martín, un trailero experimentado que, en una de sus rutas nocturnas, cruzó un tramo de carretera maldita. Durante años, los camioneros han contado historias sobre esa zona, rumores de figuras que se aparecen en medio del camino, de luces que no pertenecen a ningún vehículo y de voces que susurran desde la nada. Martín, hombre de carácter fuerte y de pocas supersticiones, nunca creyó en esas cosas, hasta que tuvo que enfrentarlas por sí mismo. Era un trayecto largo, transportando carga desde Monterrey hasta Guadalajara. La noche estaba más densa de lo normal y el clima parecía anunciar tormenta. La radio apenas lograba sintonizar alguna señal entre chasquidos y ruidos estáticos. Martín intentaba mantenerse despierto, bebiendo sorbos de café frío de su termo y frotándose los ojos cada tanto. Entonces, a lo lejos,
vio algo extraño. Los faros de su tráiler iluminaron una silueta en la orilla de la carretera. Al principio, pensó que era un animal o tal vez un caminante solitario, pero cuando se acercó, su estómago se hundió. No era alguien normal. Era una mujer de pie, inmóvil, mirando directamente hacia él. Su ropa estaba desgarrada, su piel parecía enfermizamente pálida y sus ojos. Dios, sus ojos no reflejaban la luz, eran dos pozos de sombra insondables. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó junto a la figura sin detenerse, con el corazón latiendo con fuerza, pero justo cuando pensó que la había dejado atrás, el horror lo golpeó como un golpe de martillo en el pecho. La mujer ya no estaba en el espejo retrovisor. Había desaparecido. Pisó el acelerador, deseando dejar esa maldita carretera lo antes posible, pero cuando miró al asiento del copiloto, casi perdió el control del tráiler. La mujer estaba sentada ahí. Su respiración se congeló en su garganta. Un hedor a tierra mojada y carne en descomposición invadió la cabina, y entonces, la voz quebrada de la aparición susurró algo que hizo que su mundo se detuviera por completo: no debiste ignorarme. Ahora vendrás conmigo. El volante temblaba bajo las manos de Martín. Un sudor frío resbalaba por su nuca mientras intentaba recuperar el control del tráiler. Sus pulmones se llenaban de aire en bocanadas rápidas y entrecortadas, pero por más que respirara, sentía que el oxígeno no le alcanzaba. No podía apartar la vista de la silueta a su lado. Sus labios estaban pálidos, partidos, como si llevara años sin pronunciar palabra. Su vestido, un harapo sucio y desgarrado, parecía moverse con una brisa inexistente, pero lo peor eran sus ojos. No parpadeaban, no tenían vida, eran como agujeros vacíos que absorbían la poca luz de la cabina. Martín, dominado por un instinto primitivo de supervivencia, giró bruscamente el volante. El tráiler se tambaleó, las llantas rechinaron y el motor rugió en protesta. Por un segundo, sintió que todo terminaría en un choque mortal contra la cuneta, pero entonces, cuando miró nuevamente al asiento del copiloto, la mujer había desaparecido. Su pecho subía y bajaba descontroladamente. Se frotó los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que todo había sido un juego de su mente, un truco del cansancio. No era posible. No podía ser real. Martín llevaba más de 15 años trabajando como trailero. Había cruzado rutas interminables, carreteras desiertas y tramos donde la oscuridad parecía engullir el mundo. Sabía de las historias que los camioneros contaban en las paradas de descanso. Relatos de espectros, de entidades que se aparecían en el camino, de figuras que subían a los vehículos sin ser invitadas. Siempre había escuchado esas historias con escepticismo, atribuyéndolas a la fatiga o a la imaginación de quienes pasaban demasiado tiempo solos en la carretera. Pero ahora todo había cambiado. Decidió encender la radio para romper el silencio opresivo que lo envolvía. Giró el dial, buscando alguna estación, algún sonido que le diera un respiro de la angustia que lo estrangulaba, pero lo único que encontró fue estática. Un sonido blanco, chispeante, como un murmullo lejano que parecía deformarse en palabras ininteligibles. Entonces, la voz se filtró entre el ruido, un susurro, bajo, gélido: no debiste ignorarme. El tráiler se sacudió. Martín apretó los dientes, con las manos aferradas al volante. La carretera seguía extendiéndose delante de él, pero algo estaba mal, muy mal. A lo lejos, las luces de un pequeño paradero de camiones rompieron la monotonía de la noche. Sin pensarlo dos veces, giró hacia la entrada y estacionó de golpe. Apagó el motor y apoyó la cabeza contra el volante, intentando calmar los latidos salvajes de su corazón. No estaba solo en ese lugar. Había otros camiones estacionados, y algunas luces tenues iluminaban la pequeña tienda de conveniencia junto a la gasolinera. Se obligó a salir de la cabina, sintiendo el aire frío de la madrugada golpear su rostro. Necesitaba un café, algo fuerte que lo devolviera a la realidad. Caminó hasta la tienda, aún sintiendo la presión invisible de una presencia a su espalda. Entró, saludó al encargado con un gesto de la cabeza y se dirigió a la máquina de café, pero cuando levantó la vista hacia el espejo detrás del mostrador, ahí estaba ella, de pie, detrás de él, observándolo con esos ojos vacíos. La taza cayó de sus manos, derramando el líquido caliente por el suelo, y en ese momento, Martín supo que esta vez, no podía huir. El aire dentro de la tienda se volvió denso, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Martín sentía la piel erizarse, cada célula de su cuerpo gritándole que corriera,
que no mirara atrás, pero sus piernas se sentían ancladas al suelo. Su reflejo en el espejo temblaba, pero no por el miedo, sino porque algo más estaba allí con él. El encargado de la tienda, un hombre mayor de rostro curtido por los años, notó el pánico en los ojos de Martín y se acercó con cautela. ¿Estás bien, amigo?, preguntó con voz áspera. Martín tragó saliva, tratando de encontrar palabras. Giró lentamente la cabeza para mirar detrás de él, pero la mujer había desaparecido. No podía ser. Su corazón golpeaba su pecho con violencia. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger la taza caída, pero el viejo le tocó el hombro y negó con la cabeza. Déjalo, ven, siéntate un momento, te ves pálido. Martín obedeció sin discutir. Caminó hasta una de las mesas de la tienda y se dejó caer en la silla de metal. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué había visto? ¿Realmente estaba perdiendo la cabeza? El viejo se sentó frente a él y lo observó con ojos cansados. Dime la verdad, muchacho. ¿Viste algo en la carretera? Martín levantó la vista. Un escalofrío recorrió su espalda al notar la seriedad en la expresión del hombre. No sé qué vi, murmuró, frotándose la cara con ambas manos. Una mujer estaba en la orilla del camino, luego apareció en mi camión, y ahora. Su voz se quebró. No quería decirlo en voz alta, pero el viejo ya lo había entendido. El anciano respiró hondo y se acomodó en su silla. Tienes mala suerte, amigo, ya te vio. Las palabras se clavaron en la mente de Martín como cuchillos. ¿Qué quiere decir? El viejo miró a su alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego bajó la voz. Esa carretera. No eres el primero que la ve. Hay algo ahí afuera, algo que se aparece a los traileros. Siempre es una mujer. Siempre con los mismos ojos vacíos. Y cuando te mira, ya no puedes librarte de ella. Martín sintió el estómago revuelto. No podía, no quería creerlo. Eso es imposible. El viejo negó con la cabeza. ¿Cuántos kilómetros llevas en este trabajo? Seguro has oído historias. Martín apretó los puños. Sí, había oído relatos, pero nunca creyó en ellos. Hasta ahora. ¿Qué pasa después?, preguntó en voz baja. El viejo se inclinó hacia él, con el rostro sombrío. Si te vio, te seguirá. No importa a dónde vayas, no importa cuán lejos manejes. Martín sintió su boca seca. ¿Y cómo me libro de ella? El viejo lo miró con tristeza. Nadie lo sabe. Martín se puso de pie bruscamente. Tenía que salir de ahí. Tenía que regresar a su tráiler, seguir conduciendo, dejar todo esto atrás. Pero cuando salió de la tienda, allí estaba ella, de pie, en la entrada de la estación de servicio, esperándolo. Y entonces, en la distancia, un trueno retumbó en el cielo, como si la tormenta finalmente hubiera llegado. La tormenta rugía en el cielo, con relámpagos que iluminaban fugazmente la silueta de la mujer. Martín sintió un pánico visceral apoderarse de su cuerpo. Era como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. Su tráiler estaba a solo unos metros, pero la distancia parecía infinita. No podía quedarse ahí, no podía dejar que ella lo alcanzara. Con el pulso acelerado, corrió bajo la lluvia, sus botas chapoteando en el asfalto mojado. Cada paso se sentía más pesado, como si el mundo entero intentara retenerlo. Sus manos temblaban cuando sacó las llaves del bolsillo y abrió la puerta del camión de un tirón. Se subió de un salto y cerró de golpe, asegurando los seguros con un movimiento torpe. Respiró entrecortadamente, tratando de recuperar el aliento. La cabina estaba oscura, el sonido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor. Encendió el motor. Los faros iluminaron la carretera delante de él, y su sangre se heló. La mujer estaba frente al tráiler, de pie en la mitad del camino, con la cabeza inclinada, los brazos colgando flácidos a los lados. El cabello, empapado por la tormenta, cubría parte de su rostro, pero Martín sabía que debajo de esos mechones mojados, dos ojos vacíos lo observaban. «Déjame en paz», gritó, golpeando el volante con ambas manos, pero ella no se movió. Martín sintió que su cordura pendía de un hilo. No podía quedarse ahí, no podía seguir jugando a su juego. Pisó el acelerador con fuerza. El motor rugió y el tráiler avanzó. La figura no se movió. Los segundos se alargaron, el parabrisas se empañó con su respiración agitada. En cualquier momento el impacto sería inevitable, pero cuando el tráiler estaba a punto de arrollarla, ella desapareció. No hubo golpe, no hubo resistencia, solo el vacío.
Martín giró la cabeza frenéticamente, buscando en los retrovisores, revisando cada rincón de la carretera. No estaba. Un fuerte susurro se deslizó en su oído. Nunca podrás escapar de mí. El corazón de Martín casi se detuvo. El susurro venía de dentro de la cabina. Su piel se erizó. No quería mirar. Sabía lo que vería, pero lo hizo. Con el terror estrangulando su pecho, giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Y ahí estaba ella, más cerca que nunca. Su rostro pálido a solo centímetros del suyo. Sus labios entreabiertos dejando escapar un susurro inhumano. Martín gritó. El tráiler se tambaleó en la carretera, las llantas rechinaron contra el asfalto mojado. La tormenta rugió con más fuerza, y entonces, un destello cegador lo envolvió todo. Un relámpago iluminó la carretera, seguido por el sonido ensordecedor de un impacto. Y después, silencio, oscuridad total. Martín sintió un vacío absoluto. No había sonido, ni luz, ni movimiento. Solo un abismo negro y silencioso. Su cuerpo parecía flotar en la nada, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, el dolor llegó. Una punzada aguda recorrió su cabeza, haciéndolo jadear. Su respiración era superficial, temblorosa. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Abrió los ojos. Un parpadeo borroso reveló luces parpadeantes y figuras moviéndose a su alrededor. Un sonido penetrante perforó sus oídos. Sirenas, voces distantes. Tenemos un sobreviviente, gritó alguien. Su visión se aclaró poco a poco. Estaba tirado en el asfalto, rodeado de paramédicos y policías. El tráiler, su tráiler, estaba volcado unos metros más adelante, el metal retorcido como si hubiera sido arrojado por una fuerza imposible. ¿Qué pasó? Logró murmurar, su garganta áspera. Un paramédico se inclinó hacia él. Tuviste un accidente terrible. Debes haber perdido el control en la tormenta, pero es un milagro que sigas con vida. Martín trató de recordar. Fragmentos caóticos de su última visión regresaron como un golpe brutal, el susurro, el rostro de la mujer, el impacto. Se estremeció. La mujer, murmuró con dificultad. El paramédico intercambió una mirada rápida con un oficial de policía. No había nadie más en el camión, dijo el policía en tono serio. Solo tú. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía ser. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante lo detuvo. Al bajar la vista, notó algo extraño en su brazo. Unas marcas, dedos. Como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, con una presión sobrehumana. Su corazón comenzó a latir frenéticamente. Miró a su alrededor. La lluvia seguía cayendo con suavidad. Pero algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros de la carretera, entre las sombras de los árboles. Ella, observándolo. Su silueta era inconfundible. Sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad. Un auto de la policía pasó frente a su vista, cubriéndola por un breve instante, y cuando volvió a mirar, había desaparecido. Martín sintió un nudo en la garganta. El paramédico le puso una manta encima, sin notar su expresión aterrorizada. Tranquilo, amigo, ya estás a salvo. Pero Martín sabía la verdad. No lo estaba, nunca lo estaría. La noche se cierra lentamente sobre la carretera solitaria. Los faros del camión iluminan una franja de asfalto ennegrecido, mientras el conductor, un hombre de unos 40 años, mantiene las manos firmemente en el volante. La carretera parece interminable. En su reflejo, solo se ve un panorama vacío, la oscuridad es total, solo el rugido del motor y el sonido monótono de las llantas sobre el pavimento se perciben en el aire. Pero algo no está bien. Siente una presión extraña, como si el aire estuviera más denso, casi como si algo lo estuviera observando. Mira por el espejo retrovisor, pero no ve nada. En su vista, el paisaje parece una tela de fondo estática, vacía de vida, pero algo se mueve entre las sombras. No sabe si es su mente jugándole una mala pasada o si realmente algo o alguien lo sigue. El sonido de los frenos al intentar frenar es lo único que se escucha, una vibración inquietante que aumenta la sensación de miedo en el pecho. El camión comienza a reducir la velocidad y el conductor se ve obligado a mirar nuevamente por el espejo retrovisor. ¿Quién lo sigue en esa solitaria carretera? ¿Qué puede estar acechando en la oscuridad? Algo dentro de él le dice que no mire, que continúe, que avance lo más rápido posible, pero la necesidad de saber, de entender lo que lo está persiguiendo, lo obliga a dar un vistazo final, y lo que ve no tiene explicación.
Un parpadeo y la imagen está allí, reflejada en el cristal del retrovisor, una figura alta, vestida con ropa gris, cuya piel parece estar apagada, casi translúcida, los ojos, opacos, vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. El corazón del conductor se detiene por un momento y el miedo se apodera de su ser. Esa figura, esa criatura, ¿está en su camión? ¿Es real? En un abrir y cerrar de ojos, la figura desaparece, como si nunca hubiera estado allí, pero el mal presagio ya está marcado. Algo está siguiendo al conductor, algo más oscuro que cualquier sombra que haya encontrado antes. Y lo peor, no está solo en la carretera. La carretera que atraviesa el desierto es un lugar solitario. No hay estaciones de servicio a la vista, ni ciudades cercanas. Solo kilómetros y kilómetros de asfalto que se pierden en la oscuridad. El hombre que se encuentra al volante de su camión, Javier, ha recorrido esta ruta miles de veces, entregando mercancía de un lado a otro del país. Conocía cada curva, cada bache y cada tramo en el que debía tener más cuidado. Pero esta noche era diferente. Javier no podía explicar qué estaba sintiendo, pero había algo extraño en el aire, algo que lo ponía nervioso. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, pensando que tal vez, solo tal vez, su imaginación lo estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación no desaparecía. El viento soplaba fuerte, y las sombras de los árboles que bordeaban la carretera se alargaban grotescamente, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Por un momento, se dijo a sí mismo que tal vez era el cansancio. Había manejado durante horas sin parar, y la soledad del lugar podía hacerle ver cosas que no estaban allí. Javier se enderezó en su asiento, tomó una botella de agua que tenía en el tablero y bebió un trago, tratando de calmarse. Era un hombre experimentado, no debía dejar que los nervios lo dominaran. Sabía que lo peor era el miedo al desconocido, y esta carretera, con su oscuridad impenetrable, siempre había tenido algo inquietante. Pero esa noche, algo lo sobrecogía de una forma distinta. Al girar una de las curvas más cerradas, algo brilló en el horizonte, a lo lejos. Javier entrecerró los ojos. ¿Una luz? No parecía haber pueblos por allí. ¿Qué podía ser? A medida que la luz se acercaba, pudo distinguir una figura oscura, como una silueta humana, en medio de la carretera. Javier parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que veía. ¿Quién podría estar allí, en medio de la nada, a esa hora de la noche? Aceleró un poco, y cuando estuvo a punto de llegar a la figura, ésta desapareció, como desvaneciéndose en la oscuridad, sin dejar rastro. Javier se quedó sin aliento, mirando por todos los espejos. No había señales de que alguien estuviera cerca. Un sudor frío recorrió su espalda. Sacudió la cabeza, forzándose a pensar que solo había sido un espejismo, un juego de luces y sombras. Pero la inquietud persistía. No podía quitarse la sensación de que algo lo observaba, de que no estaba solo. Así que, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: bajó la velocidad. Sin embargo, no estaba preparado para lo que iba a ocurrir después. Javier, ahora más alerta que nunca, comenzó a reducir la velocidad del camión. Cada kilómetro que avanzaba parecía convertirse en una eternidad. A lo lejos, la carretera continuaba desierta, vacía de vida humana, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolo solo con sus pensamientos y esa sensación que lo oprimía el pecho. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de su motor y el crujir de los neumáticos sobre el asfalto. El faro izquierdo del camión parpadeó brevemente, lo que hizo que su corazón se acelerara un poco más. La figura que había visto a lo lejos aún le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién podría estar en esa parte tan remota de la carretera? Se preguntaba si quizás había sido una persona perdida, tal vez un caminante, pero eso no explicaba el hecho de que la figura había desaparecido de la nada. Cuando se desvió de su camino por un momento y miró hacia el espejo retrovisor, sus ojos se agrandaron al ver algo que jamás pensó encontrar, una sombra difusa, que parecía alargarse rápidamente a medida que avanzaba, como si estuviera pegada al camión. Javier tragó saliva, la sensación de paranoia le inundó. ¿Era su mente, el cansancio, o algo más estaba ocurriendo? Intentó calmarse, respirando profundamente. Decidió que lo mejor sería continuar, pensar que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, los minutos siguientes serían un verdadero infierno. Con el paso del tiempo, el aire comenzó a volverse aún más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Las luces del camión iluminaban el camino,
pero el vacío a su alrededor parecía tomar vida propia, distorsionando la percepción de Javier. Las sombras de los árboles comenzaron a moverse de forma extraña, y algunas luces tenues en la distancia parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. En ese instante, algo aún más inquietante sucedió. Una figura apareció en la carretera frente a él. Esta vez, no era una sombra pasajera, ni una visión fugaz. Javier frenó de golpe. La figura estaba allí, completamente quieta, inmóvil, como una estatua humana. De nuevo, los ojos de Javier se agrandaron. Era imposible que alguien estuviera en esa parte del camino, especialmente a esa hora. Miró alrededor, intentando ver si había alguna señal de que era un accidente o alguna situación inesperada. No había nada, solo la figura que seguía de pie en la carretera, mirando hacia el camión. Javier, a punto de perder la compostura, tomó el volante con más fuerza y comenzó a retroceder lentamente. El corazón le latía a 1000 por hora. Al dar marcha atrás, la figura pareció seguirlo, moviéndose con una rapidez desconcertante. Cada paso que daba la figura, parecía acercarse más, como si hubiera dejado de ser humana. Aterrorizado, Javier no podía dejar de mirar hacia atrás, observando cómo la figura se acercaba a la parte trasera del camión. No podía explicarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. No era un ser humano, no era algo que debía estar allí. La sensación de que lo estaban acechando se intensificaba cada vez más. Decidió acelerar nuevamente, sin mirar atrás, ignorando el terror que le recorría el cuerpo. El camión rugió al avanzar, pero la figura no desapareció. Más bien, parecía haber aumentado su presencia, como si fuera una sombra que lo perseguía. No podía ser una casualidad, ni un sueño. Javier sentía en su piel que algo sobrenatural lo estaba acechando. El camión avanzaba a toda velocidad, pero no importaba cuán rápido condujera Javier, la figura seguía ahí, siempre un paso detrás de él. La carretera, que parecía interminable, se había transformado en un laberinto de terror. Cada movimiento que hacía, cada giro en la ruta, la figura parecía moverse con él. Sus ojos, incapaces de dejar de mirarla, reflejaban la luz de los faros como un brillo opaco y perturbador. Su presencia era inconfundible, una figura alta y delgada que se deslizaba sin esfuerzo, como si no tocara el suelo, moviéndose con una rapidez sobrenatural. La temperatura dentro del camión cayó drásticamente. Javier podía ver su respiración condensarse en el aire, como si el mismo ambiente estuviera siendo consumido por la oscuridad. El rugido del motor ya no era suficiente para ahogar el sonido de pasos suaves pero firmes detrás de él. En su mente, una sola pregunta martillaba sin cesar: ¿qué quería esa cosa de él? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? La figura ya no solo estaba detrás, sino que parecía estar rodeando el camión, deslizándose de un lado a otro, cambiando de forma, a veces tomando la forma de sombras alargadas que se estiraban, otras veces apareciendo como una silueta claramente humana, pero sin rostro. La sensación de que no estaba solo se volvía insoportable. Javier sentía que cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que se enfrentara a lo que estaba persiguiéndolo. Pero algo en su interior le decía que si lo hacía, sería mucho peor. De repente, los faros parpadearon y la luz se apagó por completo. En ese instante, el camión cayó en completa oscuridad. El terror se apoderó de Javier, sus manos temblaban en el volante mientras intentaba, en vano, hacer funcionar las luces. Pero todo estaba muerto, como si el camión estuviera atrapado en otro mundo. Un grito lejano, casi etéreo, se escuchó a través de la ventanilla, un sonido gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Era un grito que no pertenecía a ningún ser humano. Javier se lanzó a la palanca de cambios, intentando poner el camión en marcha, pero antes de que pudiera moverlo, una presión enorme se sintió sobre su pecho. Era como si un peso invisible lo estuviera aplastando, un frío intenso que le recorría el cuerpo. Se sentó inmóvil, sintiendo que la figura había entrado finalmente en el camión. La presencia de esa cosa era tan palpable que Javier no podía respirar. El aire estaba denso, lleno de una oscuridad espesa que lo rodeaba por completo. El grito se acercó, más fuerte, y de pronto, la figura apareció frente a él, tan cerca que Javier podía ver sus ojos vacíos, negros, como pozos sin fin. Una sombra sobrepasó su cuerpo, cubriéndolo por completo. La figura, que hasta ese momento parecía una silueta inalcanzable, se materializó en todo su horror frente a él. Su rostro no tenía rasgos, solo una máscara de pura oscuridad que absorbía todo a su alrededor.
El corazón de Javier latió con fuerza, su mente se nubló, y todo lo que podía pensar era en escapar, pero algo lo mantenía atrapado. No podía moverse, ni gritar, ni pedir ayuda. La figura comenzó a acercarse aún más, sus manos alargadas y frías se estiraban hacia él, y en ese momento Javier supo, con certeza, que lo que había visto no era de este mundo. Era una manifestación, un ser antiguo que se alimentaba del miedo, de la desesperación. Con un esfuerzo desesperado, Javier gritó, luchando por recuperar el control, pero su voz era absorbida por la oscuridad. La figura lo tocó, y al instante, todo su cuerpo fue invadido por un frío tan intenso que lo congeló hasta la médula. La sombra lo rodeaba, lo aprisionaba, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la oscuridad lo tragó por completo. El camión, junto con Javier, desapareció de la carretera, como si nunca hubieran existido. La carretera permaneció tranquila, silenciosa, como si nunca hubiera ocurrido nada. El viento seguía soplando con fuerza, y las luces distantes de la ciudad eran apenas un parpadeo lejano. El camión de Javier ya no estaba allí. Nadie lo vio desaparecer, ni siquiera las estrellas en el cielo parecían inmutarse. El vacío que dejó su ausencia era absoluto, como si la carretera misma hubiera engullido su existencia. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa misma noche. Horas después, un grupo de conductores de camiones que transitaban por la misma ruta comenzaron a hablar sobre un extraño avistamiento. Decían haber visto un camión detenido, completamente apagado, sin nadie a bordo. Algunos se acercaron con cautela, con la esperanza de encontrar a alguien, pero lo único que encontraron fue una silueta desvanecida, como si el camión hubiera sido consumido por la niebla o una sombra que se tragó todo a su paso. El lugar estaba desierto, pero el aire estaba pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse allí. Lo más inquietante de todo fue el extraño eco que los conductores afirmaron escuchar cuando pasaron cerca del lugar donde el camión había desaparecido. Un susurro lejano, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde las profundidades de la tierra. Algunos aseguraron haber visto una sombra fugaz moviéndose entre los árboles, mientras otros afirmaron que escucharon un grito desgarrador, como el último aliento de alguien atrapado entre los mundos. Pero nadie pudo confirmar con certeza lo que ocurrió esa noche. Los rumores crecieron, y con el tiempo, la historia de Javier se convirtió en una leyenda entre los camioneros que transitaban por esa carretera solitaria. Algunos decían que todavía podían sentir la presencia de una sombra que los seguía, una figura que nunca dejaba de observar desde el retrovisor. Los más valientes aseguraban haber experimentado la misma sensación de ser perseguidos, de ser acechados por algo que no era humano. Los registros del camión de Javier desaparecieron esa noche, como si el mundo hubiera decidido borrar todo rastro de su existencia. Nadie supo qué le sucedió, ni si en realidad estaba vivo o muerto. Pero una cosa era clara, su desaparición no fue accidental, ni fue algo que pudiera explicarse con lógica. La carretera seguía allí, desierta y peligrosa, esperando por otro conductor que quizás nunca regrese. El terror que Javier experimentó esa noche nunca se disolvió, y la carretera quedó marcada por la sombra de lo inexplicable. Algunos viajeros, conscientes de la leyenda, comenzaban a evitar esa ruta por completo. Otros, más curiosos o valientes, continuaban transitando, sabiendo que algo los observaba en las sombras. La carretera, como siempre, seguía adelante, pero la inquietud de lo que acecha en la oscuridad nunca abandonaba a aquellos que osaban cruzarla. E agora, en cuanto vos escuta esta historia aterrorizante, pensé, ¿será que vos teria coragem de enfrentar una estrada solitaria como esa? Ou, como os outros, preferiría evitar esas rotas esquecidas, sabendo que o terror pode estar espreitando en cada curva? Se vos acredita que a verdade está por trás desas lendas ou se acha que os misterios do mundo nunca serão explicados, compartil sua opinião nos comentários. Mas, não se engañe, porque a estrada que acaba de conhecer não é o lugar comum. A verdade sobre o que aconteceu com Javier e o que o segue ali, naquelas sombras, tal vez nunca seja revelada. Existen coisas no mundo que desafian toda explicação, e a cada historia que ouvimos, mais nos aprofundamos nas trevas que nos rodeiam. Agora, eu quero saber de você já teve uma experiência inexplicável em uma estrada, em caminho deserto ou em algum lugar isolado? Comente abaixo, compartilhe sua história, porque, quem sabe, você não seja o próximo a enfrentar algo que não pode ser explicado. Lembre-se de se inscrever no canal,
ativar o sininho para não perder nenhum episódio, e compartilhar este video com seus amigos. Não deixe que eles escapem desse terror que ainda pode estar esperando por nós em qualquer esquina. E antes que vá embora, imagine por um segundo, o que você faria se, ao dar a última olhada no espelho retrovisor, uma sombra se movesse de forma estranha, se aproximando rapidamente. Uma coisa é certa, o terror está mais perto do que você imagina. Lembre-se, sempre que pegar a estrada, olhe para trás. Você nunca sabe o que pode estar te seguindo. La carretera estaba vacía, sumida en la oscuridad, solo iluminada por las luces de los camiones que cruzaban la vasta extensión de asfalto. Era una noche como cualquier otra, pero algo no estaba bien. Los traileros, acostumbrados a las largas jornadas, sabían cuando el aire se volvía pesado, cuando la carretera parecía susurrar secretos en el viento. Esta no era una ruta cualquiera. En este tramo, las leyendas tomaban forma y los hombres de acero se convertían en sombras. Nadie se atrevía a hablar de lo que ocurría, pero todos lo sabían. Aquella carretera estaba maldita. El motor rugió con fuerza, rompiendo el silencio de la noche. Luis, un veterano conductor, avanzaba por la autopista con su tráiler lleno de mercancía, sin imaginar que esta noche no sería como las demás. La radio comenzó a emitir estática, como si algo interfiriera con las ondas, y un frío extraño recorrió su espina dorsal. Miró por el espejo retrovisor, pero no había nada, solo la oscuridad. A lo lejos, algo se movía. Al principio pensó que era otro camión que se acercaba, pero cuando la figura en la distancia comenzó a tomar forma, algo en su interior le advirtió que no era un simple conductor. Con el corazón acelerado, Luis aceleró. No quería mirar de nuevo, pero los ecos de ese extraño ser lo perseguían, cada vez más cerca, cada vez más claros. De repente, una luz brilló en el horizonte, cegadora, deslumbrante. Era como si el propio infierno hubiera abierto una puerta, y de allí, algo surgió. No podía ser real. Nadie podría creer lo que Luis estaba a punto de presenciar. Algo sobrenatural, algo que cambiaría su vida para siempre, se deslizaba por la carretera. ¿Qué harías si, al mirar por el espejo retrovisor, descubrieras que algo te estaba siguiendo, pero no de este mundo? Luis era un hombre de pocos amigos, uno de esos tipos que prefieren el silencio a la charla constante. Había trabajado como trailero durante más de 20 años, surcando las mismas carreteras, pasando noches interminables entre el ruido de los motores y la compañía solitaria de la oscuridad. Cada tramo de carretera le parecía familiar, como una extensión de su propia piel. Pero esa noche, algo había cambiado. El viento soplaba con fuerza, y el aire fresco que entraba por la ventanilla parecía tener un sabor metálico. La radio, que normalmente emitía canciones de rock para mantener su mente ocupada, solo producía una estática inquietante, como si las ondas radiofónicas estuvieran luchando por comunicarse con algo más allá de la comprensión humana. Luis frunció el ceño y le dio un golpe a la radio, pero no mejoró. La oscuridad en la carretera se sentía más espesa, más densa, como si las sombras pudieran devorarlo en cualquier momento. El camión, un gigantesco Volvo 750, avanzaba con su carga de productos electrónicos. Luis sabía que debía llegar a la siguiente ciudad antes del amanecer. No era su primer viaje nocturno, pero algo lo hacía sentir incómodo esa vez. Era como si alguien lo estuviera observando, como si el viento susurrara su nombre en cada curva que tomaba. Miró al costado, esperando ver algún otro camión en el horizonte, algún rastro de vida, pero la carretera estaba vacía. La solitaria extensión del asfalto parecía interminable. De repente, a lo lejos, vio una figura a lo largo del borde de la carretera. Al principio, pensó que era un espejismo, un producto del cansancio acumulado. Pero no, la figura era real, y a medida que se acercaba, su forma se fue haciendo más definida. Era un hombre, o al menos parecía un hombre. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El extraño estaba de pie al borde de la carretera, inmóvil, con una chaqueta pesada que reflejaba las luces del camión. Luis aceleró ligeramente, intentando ignorar el sentimiento de incomodidad. Sin embargo, al pasar junto a él, notó algo que lo hizo frenar de golpe. El hombre no estaba mirando hacia la carretera, sino hacia él, fijamente, con una mirada vacía, penetrante, como si pudiera leer su alma. No había expresión en su rostro, solo una máscara de desesperación. Decidió no detenerse, pero el hombre no desapareció de su mente. Cada vez que miraba al espejo retrovisor,
sentía que su presencia lo seguía, como una sombra que no dejaba de moverse. Al dar vuelta en una curva cerrada, Luis divisó algo más extraño, una luz en el horizonte, demasiado brillante, cegadora, que parecía flotar sobre el asfalto. Y en ese mismo momento, algo se movió detrás de él, algo que no pertenecía a este mundo. Luis aceleró aún más, pero la sensación de que no estaba solo nunca lo dejó. La sensación de inquietud no cesaba. Luis, con las manos firmemente aferradas al volante, observaba a través del parabrisas mientras el camión avanzaba a gran velocidad por la carretera oscura. El sonido del motor parecía más pesado de lo normal, como si el vehículo estuviera luchando contra una fuerza invisible. Al principio pensó que se trataba de la niebla espesa que comenzaba a cubrir la carretera, pero pronto se dio cuenta de que había algo mucho más perturbador en el aire. Miró una vez más por el espejo retrovisor. El extraño hombre seguía allí, a lo lejos, parado en el mismo lugar. Algo no estaba bien. Nadie, ni siquiera un viajero solitario, se quedaría parado a esas horas en medio de la carretera, especialmente en un tramo tan desolado. Luis intentó convencerse de que solo era una alucinación, pero la mirada penetrante del hombre seguía acechando en su mente. ¿Por qué lo miraba de esa manera? Con el acelerador pisado a fondo, la carretera parecía estirarse ante él como un túnel interminable. El paisaje ya no era tan claro como antes, las sombras parecían moverse por su cuenta, deslizándose por el borde de la carretera. Al principio pensó que eran árboles o postes de luz, pero las sombras se desplazaban de una forma antinatural, como si estuvieran vivas. Luis apretó los dientes, intentando deshacerse de la creciente sensación de ansiedad. De repente, la radio volvió a emitir estática, y luego, en medio de ese ruido blanco, escuchó algo extraño, un susurro, un murmullo bajo, como una voz distante que apenas se podía oír, pero que provocaba una sensación de angustia que se apoderaba de todo su ser. No mires atrás, susurraba la voz, una y otra vez, como un eco dentro de su mente. Luis cerró los ojos un segundo, tratando de calmar su respiración, pero el miedo se estaba apoderando de él. Sabía que no podía parar, que si lo hacía, algo terrible ocurriría. En su mente, las imágenes comenzaban a desdibujarse, y una sensación de paranoia lo invadió. Miró a su alrededor. Los faros del camión iluminaban brevemente el camino, pero más allá de eso, el mundo parecía haberse sumido en un vacío absoluto. Las sombras que lo rodeaban no parecían naturales, las luces titilaban, y las figuras extrañas que veía al costado de la carretera parecían moverse, como si estuvieran persiguiéndolo. Luis aceleró aún más, buscando escapar, pero la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Los árboles a lo largo de la carretera comenzaron a agitarse violentamente, como si una fuerza invisible los zarandeara. El viento se intensificó, y en ese momento, una sombra gigante cruzó repentinamente frente a él. Luis frenó de golpe, casi perdiendo el control del camión. Su corazón latía desbocado mientras observaba la figura oscura que había cruzado la carretera. Era un ser alto, delgado, con una capa oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No podía distinguir su rostro, pero el sentimiento de terror que emanaba de esa sombra era indescriptible. Sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo lo estuviera oprimiendo. No sabía qué hacer, no podía parar, su mente estaba al borde del colapso. Cada vez que miraba al frente, veía la sombra de la criatura moverse en el borde de su visión, siempre fuera del alcance de sus faros, pero siempre allí, acechando. De repente, una risa baja y gutural surgió desde el fondo de la carretera. Luis se quedó congelado, incapaz de moverse. La risa no era humana, sino algo que hacía eco en las profundidades de su alma. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién o qué estaba jugando con su mente? Las luces del camión titilaron nuevamente, y una ola de frío recorrió su espalda, como si el mismo miedo estuviera entrando en su cuerpo. Ya no podía seguir conduciendo, pero ¿acaso podría detenerse? ¿Sería mejor huir? Luis no podía pensar con claridad. El miedo lo había consumido, y la lógica ya no tenía cabida en su mente. Sus ojos se movían rápidamente, buscando algo en la carretera que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo, pero todo era un caos. Las luces del camión parpadeaban cada vez más, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. El sonido del motor se volvía más errático, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza desconocida. A lo lejos, la figura sombría que había cruzado la carretera parecía acercarse cada vez más, flotando,
como si no estuviera sujeta a las leyes de la física. El susurro en la radio comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más claro. «Vas a morir esta noche», decía la voz, y Luis sintió que el frío se apoderaba de sus huesos. Aceleró el camión, decidido a escapar, pero por más rápido que iba, la sombra seguía allí, deslizándose a lo largo de la carretera, siempre fuera de su alcance. Entonces, en un parpadeo, la figura apareció justo frente a él. Un golpe seco, y el camión se detuvo bruscamente. Luis fue lanzado hacia adelante, golpeando el volante con el pecho. Con el aliento entrecortado, miró a través del parabrisas, sin poder creer lo que veía. Allí, frente a él, la figura se encontraba de pie, inmóvil, sus ojos vacíos clavados en los suyos. Era una sombra, una presencia sin forma definida, pero lo que la hacía aún más aterradora era la absoluta ausencia de vida que emanaba de ella. Su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviera compuesto de oscuridad pura, y su rostro, si es que se le podía llamar así, era una masa informe de sombras, sin rasgos humanos. Luis trató de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Estaba atrapado. El miedo se apoderó de él como un puño cerrado, ahogándolo. No sabía qué hacer, cómo escapar. La figura avanzó lentamente hacia él, cada paso resonando en su cabeza como un martillo golpeando su cráneo. A medida que se acercaba, una sensación de frío extremo envolvía el aire, congelando su piel, paralizando su corazón. «Vas a morir esta noche», susurró la voz de la radio una vez más, esta vez en sus oídos, como si estuviera justo a su lado. La sombra se acercó más y más, y Luis sintió una presión insoportable en su pecho, como si estuviera siendo aplastado por un peso invisible. Quiso gritar, pero su garganta estaba seca, y ningún sonido salió de sus labios. Entonces, justo cuando parecía que la sombra lo alcanzaría, algo extraño ocurrió. Las luces del camión comenzaron a parpadear violentamente, y el aire, que antes estaba helado, comenzó a vibrar. La figura se detuvo en seco, como si algo la hubiera frenado. Luis aprovechó ese momento para girar la llave del encendido, y, con un rugido ensordecedor, el motor del camión cobró vida de nuevo. Con las manos temblorosas, Luis aceleró a fondo, no mirando atrás. Sabía que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. El camión avanzaba a toda velocidad, y la carretera parecía no terminar nunca. El sol empezaba a asomar en el horizonte, pero el miedo seguía invadiendo su cuerpo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis alcanzó el primer pueblo cercano. Su respiración era agitada, y su mente seguía atormentada por la imagen de la sombra que lo había perseguido. ¿Se habría librado de ella? ¿O había algo mucho más oscuro esperando en el camino, algo que nunca podría escapar? Luis estacionó el camión frente a una estación de servicio desierta en las afueras del pueblo. El sol ya comenzaba a iluminar débilmente el horizonte, pero la sensación de terror seguía viva en su pecho. Se bajó del camión con las piernas temblorosas y, mientras cerraba las puertas del vehículo, miró alrededor. No había nada en el pueblo, ni una sola alma. Todo estaba muerto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El aire fresco de la mañana lo golpeó en la cara, pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo lo observaba. Aceleradamente, caminó hacia el pequeño edificio de la estación de servicio, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera darle algún consuelo. Al entrar, la campanilla sobre la puerta sonó suavemente, pero no había nadie en el interior. El mostrador estaba vacío, y la pequeña tienda parecía haber estado cerrada durante días. Sin embargo, algo llamó su atención. En una esquina del mostrador, había una vieja foto enmarcada, cubierta por una capa de polvo. Luis se acercó, la tomó entre sus manos y la observó con detenimiento. Era una imagen en blanco y negro, un retrato de un grupo de hombres, todos ellos vestidos con ropa de trabajo, sonriendo frente a lo que parecía ser un camión. El pelo de Luis se erizó cuando se dio cuenta de algo escalofriante. Uno de los hombres en la foto era el mismo que había visto en la carretera. El hombre de la chaqueta pesada, el que lo había mirado fijamente con esos ojos vacíos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en la foto, el hombre no estaba sonriendo, sino mirando directamente a la cámara, con una expresión que se asemejaba a la desesperación. Luis dejó caer la foto con un grito ahogado, el pánico subiendo por su garganta. En ese instante, la puerta de la estación de servicio se cerró violentamente, dejándolo atrapado en el interior.
La oscuridad dentro del edificio se intensificó, y las luces parpadearon varias veces antes de apagarse completamente. Un susurro bajo y distorsionado comenzó a llenar la habitación, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Louis no pudo moverse, no pudo gritar. La figura del hombre que había visto en la carretera apareció ante él, no en forma de sombra, sino física, materializada. Estaba allí, de pie, justo frente a él, su rostro ahora completamente visible. Sus ojos, vacíos como un pozo sin fin, no dejaban de mirarlo. Te dije que ibas a morir esta noche, dijo la figura, su voz rasposa como si fuera una mezcla de viento y agua encharcada. Louis trató de retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y las paredes de la estación de servicio comenzaron a crujir, como si estuvieran a punto de colapsar. El hombre dio un paso hacia él, y Louis sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. En ese momento, todo se oscureció por completo. El tiempo se detuvo. El viento aulló por las rendijas de la estación, y una última palabra resonó en la mente de Louis, una palabra que lo haría temblar de terror por el resto de sus días: bienvenido. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el pueblo esa mañana, la estación de servicio estaba vacía. Nadie vio ni oyó nada. Louis había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. En el pueblo, la gente susurraba historias de un hombre que, años atrás, había desaparecido en esa misma carretera, justo en el mismo tramo, después de encontrarse con una figura sombría. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero todos coincidían en una cosa: él también había desaparecido en la oscuridad. La carretera seguía siendo la misma, pero algo había cambiado. Algo oscuro, algo maligno, estaba aguardando a la próxima víctima. Nadie sabía quién sería el siguiente, pero todos sabían que no importaba cuánto huyeran, la carretera los encontraría. La sombra siempre volvería. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Te atreverías a conducir por esa carretera en la oscuridad? No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos escalofriantes. Cada noche, nuevos misterios y terrores oscuros esperan ser descubiertos, y si te atreves a escuchar, te llevaré a los rincones más oscuros y olvidados del mundo. Recuerda dejar tu comentario abajo. ¿Has tenido alguna experiencia extraña en la carretera o en algún lugar desolado? Tal vez un encuentro con lo desconocido, o una sensación de que alguien, o algo, te observaba desde las sombras. Queremos saberlo. Comparte tus relatos, y si tu historia es lo suficientemente aterradora, tal vez la contemos en nuestro próximo video. Y, si te ha gustado esta historia, no olvides darle un buen like. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo más terror con todos ustedes. Y por último, si eres de los valientes que desean unirse a nuestra comunidad aún más exclusiva, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí podrás disfrutar de contenido adicional y tal vez descubrir alguna pista que te acerque a lo que se oculta en las carreteras oscuras que exploramos cada semana. ¿Te atreves a continuar con nosotros en este viaje de terror? Entonces, quédate cerca, porque las sombras aún esperan.